Bueno, pues la primera parte de esta jornada me voy a centrar primero en situarnos, bueno, qué es un aceite esencial, cómo se obtiene y cómo se emplea, ¿no? Después ya veremos la aplicación principal que tienen los aceites esenciales, la más interesante, que es tratar infecciones. Antes de ver qué es un aceite esencial, hay que ver lo que es una esencia. La esencia es un conjunto de moléculas que las plantas aromáticas producen. Las plantas aromáticas son el 10% de las especies. Por eso tenemos aceites esenciales, por ejemplo, de lavanda, de tomillo, pero no hay aceite esencial pues de nogal, ni hay aceite esencial de castaño. No todas las plantas producen aceites esenciales. Entonces, se trata de una mezcla que va a cumplir estas tres características que sí que es necesario que las recordéis porque os van a servir para entender el resto de ponencias del día de hoy. La primera es que es una mezcla compleja. Cuando tenemos un medicamento sintético, normalmente pues hay un principio activo, algunas veces dos, o como mucho, tres principios activos diferentes. En una esencia, de forma natural, tenemos cientos de componentes diferentes. Esto nos va a decir que con un mismo aceite esencial podremos tratar patologías que no tengan nada que ver. O que con un aceite esencial solo podremos tratar dos síntomas diferentes. Pues por ejemplo el árbol del té, del que os hablaré luego, lo podemos utilizar para tratar una infección en la piel, pero además, como tiene otras moléculas que son antiinflamatorias, pues va a ayudar a bajar la inflamación. Por ejemplo, en una otitis hay una infección, hay inflamación porque termina en itis, pues va a ayudar el árbol del té a tratar estas dos partes de la patología. Son moléculas lipófilas y volátiles. Son moléculas que van a tener estas características concretas y que van a hacer que se absorban muy bien a través de la piel. Cuando colocamos un aceite esencial en la piel, no se queda ahí, sino que inmediatamente la atraviesa y pasa incluso al riego sanguíneo. Por eso veréis que muchos de los tratamientos que os recomendamos son por vía tópica. No porque no se puedan tomar por vía oral, sino porque por vía tópica se absorben más rápido y son más eficaces. Y por último, lo más importante de todo, es que tienen una acción terapéutica. La planta ha producido estas moléculas, bueno, pues para adaptarse un poquito al medio en el que vive. Las plantas ya sabéis que se ven afectadas también por bacterias, se ven afectadas por virus, pues también tienen que atraer algunos insectos para que polinicen, tienen que repeler a otros también. Entonces las plantas utilizan las esencias igual que nosotros utilizamos pues, nuestro sistema endocrino que produce hormonas o nuestro sistema nervioso que produce neurotransmisores. Es decir, que es una forma de adaptarse al medio en el que viven. ¿De acuerdo? Bueno, pues como estas esencias van a tener una acción terapéutica, el ser humano las va a querer extraer. Para extraerlas, el método principal es la destilación. ¿De acuerdo? Cuando destilamos una planta aromática, lo que se obtiene inmediatamente se llama aceite esencial. Aceite esencial, esta denominación está recogida por la Farmacopea Europea, que es la que recoge pues, una serie de procedimientos y una serie de principios activos. Es como el diccionario de referencia de médicos y farmacéuticos a nivel europeo. Entonces, este procedimiento de destilación por arrastre de vapor os lo voy a explicar rápidamente, pero lo vais a entender muy bien si recordáis las propiedades de antes. Tenemos aquí la planta aromática, en concreto la parte que queramos destilar, que va a ser pues, una raíz, que va a ser una hoja, que va a ser una flor, dependiendo de la planta. Entonces la colocamos aquí y aquí al lado lo que tenemos es una caldera que se va a utilizar para calentar agua y para llevarla al estado de vapor. El agua se evapora a 100 grados, eso lo sabemos todos. Sin embargo, 100 grados es una temperatura demasiado alta para los principios activos que tiene la planta. Con lo cual vamos a bajar la temperatura y con ello vamos a bajar la presión. Entonces si disminuimos la presión, pues a una temperatura, según el caso, de 40, 50 grados, incluso menos, ya el agua va a pasar al estado de vapor. Ese vapor a menor temperatura no daña los principios activos de la planta. ¿De acuerdo? Igual que cuando utilizamos un difusor con aceites esenciales, los difusores tienen que funcionar siempre en frío para conservar los principios activos del aceite esencial. Si yo pongo la típica velita con el quemador y el aceite esencial encima, pues lo que hago es que estropeo completamente todos los principios activos que tiene el aceite esencial. Huele bien, pero no tiene acción terapéutica. De ahí que siempre remarquemos que sea difusión en frío. Bueno, pues este vapor de agua que tenemos aquí, vamos a hacerlo atravesar la materia vegetal. Ahora recordamos las propiedades de antes.
las esencias de estos compuestos aromáticos son lipófilos, con lo cual el agua no va a disolver estos compuestos. Sin embargo, son volátiles, con lo cual este vapor de agua va a arrastrar estas moléculas lipófilas, estas moléculas de bajo peso molecular, volátiles, las arrastra. Entonces se carga con estas moléculas aromáticas y lo vamos a hacer pasar por esto de aquí, que simplemente es un serpentín sumergido en agua fría. ¿Para qué? Para que se condense. Este vapor de agua con moléculas aromáticas se condensa, pasa al estado líquido y lo recogemos aquí, en este recipiente, que es un esenciero, donde se recoge toda esta mezcla. ¿Qué ocurre cuando ya ha pasado todo al estado líquido? Bueno, pues que tenemos las moléculas aromáticas que son lipófilas con el agua, que es hidrófila, como su propio nombre indica. Entonces se van a formar dos fases, como cuando ponemos agua con aceite, exactamente igual. La fase acuosa no es agua pura, no es agua destilada, es agua con un poco de moléculas aromáticas, en torno a un 1%. Y es lo que antiguamente se conocía como el agua de flores, el agua de rosa, el agua de azahar, que ya os digo que hoy en día lo que conocemos como agua de rosa o agua de azahar ya no es natural, ¿eh? Ya lo que hay hoy en día es todo a base de química sintética y de conservantes. Pero antiguamente sí que se utilizaba eso. Entonces, el término científico de esta parte del extracto es hidrolato. Y los hidrolatos, aunque tengan un 1% solamente de compuestos aromáticos, también tienen efectos terapéuticos. Vale, pero aquí lo que me interesa realmente es esta pequeña cantidad que he obtenido de aceite esencial, esta pequeña fracción hidrófoba que vamos a recoger por decantación y que vamos a envasar. Bueno, pues esto que he obtenido se llama aceite esencial, es decir, la esencia era lo que había en la planta, el aceite esencial es el resultado de extraerla con esta destilación, que todas estas fases que os he dicho y muchas más están controladas y contempladas por la Farmacopea Europea. No le podemos llamar aceite esencial a cualquier cosa, tiene que seguir unos estándares muy concretos. Bueno, pues ¿qué cantidad de planta me ha hecho falta para obtener un poquito de aceite esencial? Pues kilos y kilos. Pasamos desde el aceite esencial de clavo, que es el clavo es la planta más aromática que existe, que voy a necesitar aún así 8 kilos del botón floral, de este clavo que utilizamos en la cocina, 8 kilos de ello para obtener 1 kilo de aceite esencial. De ahí pues, podemos pasar a la lavandina, a la lavanda, al tomillo, hasta llegar incluso a la rosa. La rosa se necesitan 4 toneladas de pétalos de rosa. Imaginaos la cantidad de pétalos de rosa que hace falta para que aquello pese 4 toneladas. Y con eso obtengo simplemente 1 kilo de aceite esencial, que puede ser una cosita así. ¿Vale? Un recipiente de 1 litro. 1 litro es 1 kilo aproximadamente con aceites esenciales. Vale, entonces esto va a equivaler aproximadamente a 1 hectárea de terreno. 1 hectárea de terreno para producir un pequeño envase de aceite esencial. Esto, si pensamos un poquito, lo primero que me va a indicar es que el precio del aceite esencial de clavo no va a ser igual que el aceite esencial de rosa. ¿Vale? Los aceites esenciales tienen fama de ser productos muy caros. Nada de eso. Los terapéuticos que usamos en el día a día pues son productos muy asequibles porque están muy concentrados. Entonces con poquitas gotas ya más que suficiente. Y luego ya pues podemos pasar a plantas más de lujo, como puede ser esta rosa de la que os he hablado. Más importante todavía que el precio son las propiedades terapéuticas que tienen. No tienen nada que ver hacerme una infusión de lavanda o hacerme una infusión de tomillo con utilizar este aceite esencial de lavanda o este aceite esencial de tomillo. Las propiedades están muy concentradas. Por ejemplo, el orégano, del que os hablaré luego, que es un antiinfeccioso que lo vamos a utilizar pues, para una amigdalitis, para una faringitis, incluso para tratar un Helicobacter pylori, o sea que son propiedades muy importantes. No las vamos a obtener pues aderezando una pizza con orégano, ni utilizando una culinaria, que está muy bien, porque tiene ciertas propiedades, pero no van a ser las mismas, porque hemos concentrado mucho estos principios activos. Entonces, esta es la parte buena, pero también hay una parte mala. Las preguntas las dejamos al final. La parte mala es que, claro, van a ser sustancias pues, que pueden ser irritantes y que tienen una toxicidad importante si no se usan adecuadamente. De ahí pues, que insistamos muchísimo en hacer formación para enseñaros cómo utilizar bien los aceites esenciales. Bien, pues vamos a ver, porque los aceites esenciales, hoy en esta jornada hablaremos de un uso terapéutico, pero tiene muchos otros usos. Se pueden utilizar, como bien decía Dominic antes, se pueden utilizar en cocina. Se pueden utilizar
pues con fines de perfumería. Se pueden utilizar, incluso decía, como pesticidas para la agricultura, ¿no? Bueno, claro, todos los aceites esenciales no son iguales. Si los quiero utilizar como tratamiento, prácticamente como fármacos, pues tendré un control de calidad muy exhaustivo que me asegure, por una parte, que al paciente no le va a pasar nada, si yo se lo he recomendado bien, y por otra parte, que va a ser eficaz, porque tratar con un aceite esencial para no conseguir efecto terapéutico no tiene sentido. Entonces, estos son los criterios de calidad básicos que os voy a explicar rápidamente. 100% natural, claro, en este procedimiento que hemos visto antes, ¿qué hemos añadido a la planta? Agua, simplemente, solamente vapor de agua. No, pero el vapor de agua no está caliente, tiene cierta temperatura, pero respetuosa, digamos, ¿no? Pero es importante, exactamente, que es agua y que es un poquito de energía. No hemos añadido alcohol, no hemos añadido ningún disolvente orgánico, no hemos añadido ninguna sustancia que le añada pues una acción irritante o tóxica al aceite esencial. Es un producto completamente natural. Esto os puede parecer muy obvio, pero hay muchos aceites esenciales en el mercado que después los mezclan con otras sustancias y que no tienen nada que ver con un producto natural. Así que cuidado, sobre todo cuando veáis el término aceite. Aceite de árbol del té. Pues no pone aceite esencial. ¿Por qué no lo pone? Porque no cumple todas las características que os he dicho antes. ¿Vale? 100% puro. Es decir, cuando yo vaya a destilar, por ejemplo, la rosa, tengo que destilar solo rosa. No vale añadirle un poquito de geranio, que es más barato y que huele parecido, y así, pues bueno, me ahorro mucho dinero en rosa. Entonces, mucho cuidado con que el aceite esencial sea siempre puro. Que os indiquen siempre, como pongo aquí, la especie botánica. Que no os digan rosa a secas, que os digan rosa damascena, que es la especie en concreto que me interesa de la rosa de Damasco. 100% íntegro. Esto a lo mejor os parece menos evidente, pero es muy importante. Dentro de esta mezcla tan compleja, que es una esencia, hay componentes que son muy volátiles, que cuando lo destilo, pues al cabo de 5 o 10 minutos ya este vapor de agua los ha arrastrado, y hay otros componentes que no, que son un poquito más pesados y que hacen falta horas o incluso días a veces para que el vapor de agua los arrastre. Entonces, todos los compuestos son importantes. Si las plantas los han producido, es que son importantes para nosotros. Y os voy a poner un ejemplo. Tenemos la salvia romana, que es una planta mediterránea muy interesante, que se utiliza mucho en la industria del perfume. ¿Por qué? Porque la salvia es un fijador de perfume, que se utiliza para unir todas las notas de olor de un perfume. Para obtener estas propiedades, basta con destilar la salvia durante 15-20 minutos y ya es más que suficiente porque ya huele a lo que me interesa. Las moléculas más volátiles ya las ha arrastrado el vapor de agua, las menos volátiles, pues bueno, si no las ha arrastrado el vapor de agua no me importa, porque lo voy a usar con fines de perfumería. Si lo quiero utilizar con fines terapéuticos, pues la salvia romana, en concreto, tiene propiedades circulatorias. Se utiliza mucho para piernas cansadas, para varices, incluso para hemorroides, para arañas vasculares, etc. Y esta acción terapéutica hemos detectado que se debe a un compuesto que se llama esclareol. El esclareol es un compuesto que tiene 15 carbonos. Para que os hagáis una idea, dentro de lo volátil que es un poquito menos volátil que el resto y le hace falta horas para que este vapor de agua lo arrastre de la planta. Con lo cual, si yo destilo mi salvia durante 15-20 minutos, ese esclareol no está. Le podemos recomendar en la farmacia este aceite esencial a una persona con piernas cansadas y va a venir y nos va a decir que no le ha hecho absolutamente ningún efecto. Aunque sea natural, aunque sea puro, aunque sea la salvia adecuada, si no se ha destilado el tiempo que se necesita, no tiene este efecto. Necesito destilar esta planta durante horas, necesito que el aceite esencial sea 100% íntegro. Y por último, necesito que el aceite esencial sea quimiotipado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues si volvemos un poquito a la primera parte, veíamos que la planta, ¿para qué producía las esencias? Para protegerse de su medio ambiente. Para protegerse de su medio ambiente. La planta es un organismo pues diseñado para adaptarse a distintos medios. Entonces, si cambiamos las condiciones que cambian de un año para otro, el régimen de lluvia, las temperaturas, las especies que crecen a su alrededor, la composición de los minerales del suelo, entonces podemos entender que una planta de un año para otro o de un sitio a otro
produzca distintas esencias. Si produce distintas esencias, la actividad terapéutica no va a ser la misma. Entonces, si yo lo quiero usar con fines terapéuticos, tengo que identificar muy bien cada uno de los compuestos que ha producido la planta. Y para ello os voy a dar un ejemplo. El quimiotipo se define como la molécula más importante de un aceite esencial, que puede ser la molécula mayoritaria o que puede ser una molécula minoritaria, pero que es la responsable del efecto terapéutico, como el esclareol de la salvia romana, que no es la molécula más abundante en el aceite esencial, pero que la poquita cantidad que hay es la que me va a dar este efecto tónico circulatorio. Vale, pues aquí tenéis un ejemplo de los tomillos. Los tomillos, bueno, son una planta que se ha estudiado desde antiguo porque se ha visto que se adapta a diversos climas diferentes, a diversas situaciones, produciendo incluso hasta 8 quimiotipos detectados a día de hoy. Incluso creo que hay más, ¿vale? Dependiendo de la zona, produce moléculas diferentes. Pues aquí tenéis los 3 ejemplos clásicos, que son el linalol, el tuyanol y el timol. El linalol que tenéis aquí es un antiinfeccioso, ya veremos luego qué tipo de microorganismo puede eliminar. Es apto para cualquier edad. Lo podemos utilizar desde niños recién nacidos hasta adultos, personas mayores, mujeres embarazadas, siempre que se utilice correctamente, ¿vale? No podremos dárselo por vía oral a un niño de 3 años, eso está claro. Pero si lo utilizamos en la piel bien diluido, se podrá a estas edades. Pasamos a un clima diferente y nos encontramos con esta molécula que se llama tuyanol. El tomillo quimiotipo tuyanol es un aceite esencial muy preciado porque, al igual que el linalol, es antiinfeccioso, pero además tiene un efecto beneficioso sobre el hígado. Es un reparador de los hepatocitos. Entonces lo vamos a utilizar pues para pacientes que tengan problemas a nivel del hígado, como por ejemplo incluso pacientes con hepatitis. También es apto a cualquier edad, se puede usar sin ningún tipo de problema. Y pasamos al quimiotipo timol, que se puede dar en una zona muy cercana al del quimiotipo tuyanol, una zona que tenga simplemente un poquito más de horas de sol, que le dé el sol de una forma un poco más intensa. Pues la planta se adapta produciendo timol. Bueno, pues el timol es un antiinfeccioso, igual que los otros dos, incluso más potente que los otros dos. Un aceite esencial muy interesante, que lo podéis comparar con el orégano. Se parece mucho en composición al orégano, que después veremos que encapsulado es un aceite esencial muy interesante. Sin embargo, tiene 2 efectos que no son tan interesantes, y es que puede ser tóxico para el hígado y además es irritante para la piel. Con lo cual, esto de que lo podíamos utilizar a cualquier edad, con el quimiotipo timol, no. Con el quimiotipo timol, menores de 6 años no lo pueden utilizar, embarazo, lactancia tampoco, y cualquier paciente no se lo puede aplicar puro en la piel porque la quema, es dermocáustico. Un paciente que tenga patología a nivel del hígado, si le doy el quimiotipo tuyanol, lo voy a curar. Si le doy el quimiotipo timol, le voy a fastidiar todavía más el hígado. Entonces, imaginaos que tenéis en vuestras manos un aceite esencial 100% puro, 100% natural, 100% íntegro, botánicamente definido, Thymus vulgaris, todo perfecto. Pero no os dicen el quimiotipo. ¿A qué paciente se lo damos? A un paciente que tenga patología hepática, bueno, pues lo echamos a suerte. O lo puede curar o lo puede fastidiar más. No podemos usarlo con fines terapéuticos, evidentemente. Será un aceite esencial que seguro que huele muy bien a tomillo, pero no se puede utilizar con fines terapéuticos. Si queremos tratar a un paciente y asegurarnos que va a ser un aceite seguro y eficaz, tiene que estar quimiotipado. Tenemos que saber qué componentes hay dentro. Es que igual que cuando tenemos un medicamento, por ejemplo un Termagin, pues yo lo puedo administrar porque sé que contiene paracetamol. Si a mí me dicen una marca de medicamento y no me dicen cuál es el principio activo, pues no sé para qué me puede servir y para qué no. Pues aquí pasa exactamente igual. Lo único que pasa es que estamos ante sustancias de origen 100% natural. Entonces, para resumir, un aceite esencial tiene que tener estas menciones. Aceite esencial porque cumple la farmacopea europea, 100% puro, 100% natural, el nombre botánico, la parte que he destilado y el quimiotipo. Hay 2 opciones. Hay plantas, como el tomillo, que producen varios quimiotipos. Entonces directamente lo marcamos en grande. Tomillo, quimiotipo, timol. Tomillo, quimiotipo, tuyanol. En grande. Hay plantas como el palo de rosa que, bueno, pues no se adaptan tan bien a distintos medios
y siempre produce la misma molécula. Bueno, pues ponemos palo de rosa porque solamente hay uno, pero aún así aquí abajo viene el linalol. El linalol es el quimiotipo. Entonces este aceite esencial está quimiotipado, aunque no lo ponga en grande, porque no hace falta, pero sí que lo va a poner aquí. Luego la calidad ecológica es muy recomendable en un aceite esencial. No es imprescindible, pero sí que es muy recomendable. Y ahora vamos a la parte importante, porque realmente el quimiotipo es una sola molécula. ¿Y qué pasa con el resto de las moléculas? No me importan. Pero si os he dicho que lo quiero 100% íntegro, que quiero todas las moléculas que haya producido la planta. Entonces, hoy en día lo del quimiotipo pues ha quedado un poquito, digamos, desfasado. Hoy en día, el aceite esencial quimiotipado no quiere decir que detectemos una molécula, sino que tenemos que detectar todas las moléculas que produce una planta. Entonces, a cada lote de aceite esencial le tenemos que hacer estas pruebas, que son la cromatografía en fase gaseosa acoplada a espectrometría de masa, que nos da este perfil molecular que, si no somos expertos, que yo creo que aquí ninguno lo somos, no podemos entender absolutamente nada aquí, pero la parte buena es esta de aquí, que nos viene una tabla que nos indica uno a uno todos los componentes de un aceite esencial. Aquí tenéis un perfil de aceite esencial, en concreto va a ser un tomillo quimiotipo linalol. Entonces, esto es como una radiografía. Me va a dar absolutamente toda la composición del aceite esencial. En este caso, fijaos que tiene 125 compuestos diferentes, 125 principios activos diferentes, de los cuales el que sobresale es el linalol. Tenéis el porcentaje de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Con este aceite esencial yo sí que lo puedo recomendar perfectamente porque sé qué contiene y qué no contiene, ¿de acuerdo? Esto es un aceite esencial que yo lo puedo utilizar exactamente igual que un fármaco, porque tengo las mismas garantías, que es conocer su composición. Un aceite esencial sin analizar, no sé, o sea, puedo predecir qué tiene, pero no lo sabré con certeza. ¿Vale? Bueno, pues vamos a una parte un poquito más práctica. Y es que os decía antes que los aceites esenciales tienen muchos usos. Hay 200 y pico aceites esenciales diferentes, ¿de acuerdo? Muchos más que quedan por descubrir todavía. Cada uno de ellos va a tener una molécula distinta y unas aplicaciones diferentes. La principal a día de hoy son los antiinfecciosos. ¿Por qué? Porque es muy fácil probar si un aceite esencial es eficaz o no frente a un microorganismo. Ahora os explicaré cómo se hace. Y aparte porque tenemos, ya sabéis todo, que tenemos un problema de resistencia a los antibióticos muy importante en nuestra sociedad por su mal uso. Entonces no se descubren antibióticos nuevos y los antiguos van quedando cada vez más desfasados. La aromaterapia nos va a aportar una herramienta muy interesante para tratar estas infecciones, ya sea como complemento de los antibióticos o de los antivirales o de los antifúngicos convencionales, ya sea en otros casos incluso para sustituirlos, con criterio médico siempre, ¿vale? Pero nos va a proporcionar una herramienta muy interesante. Y aquí, en esta placa, lo podéis ver. Esta placa es bueno, a la izquierda tenéis un antibiograma y a la derecha tenéis un aromatograma. ¿Qué es esta prueba? Os lo explico muy rápidamente porque es muy simple. Aquí tenemos una placa de agar, es una sustancia que contiene todos los nutrientes que necesitan las bacterias para crecer. Se pone una bacteria aquí, un inóculo que se llama, y se deja que la bacteria crezca. Pues la bacteria crece rápidamente porque está en un medio que a ella le gusta, se siente cómoda ahí y se va reproduciendo. Cuando la habíamos sembrado al principio, esta placa era transparente, de este color, completamente transparente. Cuando la bacteria crece, pues produce unos pigmentos que dan este color amarillento. Entonces es muy fácil ver si la bacteria ha crecido o no, simplemente por el color. Entonces, aquí vamos a sembrar 3 discos, son discos de algodón, no es nada complicado, con, en el caso de la izquierda, antibióticos, ya veis ahí, la penicilina, la amoxicilina y la bacitracina, son antibióticos del día a día. Y aquí a la derecha vamos a sembrar aceites esenciales de lavanda, de laurel y de orégano. Están en otro idioma porque este estudio viene de Eslovenia. Vale, pues vamos a sembrar eso. ¿Y qué va a ocurrir? Que el antibiótico o el aceite esencial va a difundir por la placa. Es decir,
Aquí la amoxicilina está pura. Aquí está un poco menos concentrada. Aquí está un poco menos concentrada. Y aquí no queda nada de amoxicilina. Se difunde, ¿vale? Por este medio de agar. Entonces, los antibióticos y los aceites esenciales inhiben el crecimiento de la bacteria. La eliminan. Entonces, no pueden crecer donde exista este antibiótico. Cuanto más grande sea esta zona transparente, la zona donde la bacteria no ha podido crecer, más eficaz va a ser el antibiótico o más eficaz va a ser el aceite esencial. Esto de aquí se llama halo de inhibición. No, son tecnicismos que tampoco hace falta que retengáis, pero lo importante es que sepáis que cuanto mayor diámetro tenga, más potente es este antibiótico o más potente es este aceite esencial. Bueno, pues esta prueba es muy simple, se hace en cualquier hospital y porque realmente ¿qué bacteria se pone? Se pone la bacteria que se ha cogido de la persona que tiene una infección. O sea, es una prueba muy rutinaria y muy rápida. Entonces aquí tenéis en concreto esta bacteria, esta Staphylococcus aureus, que produce muchas infecciones a nivel de la piel. Es una bacteria que está desarrollando muchas resistencias y vemos aquí que la penicilina y la bacitracina prácticamente no le hacen nada. La amoxicilina tiene un poquito más de efecto, pero tampoco demasiado, porque la bacteria llega hasta muy cerca del disco. Esta misma bacteria lo hemos sembrado aquí. Esto es antibiograma porque hemos sembrado antibióticos. Hemos puesto discos de antibióticos. Esto es aromatograma porque es exactamente igual, pero con aceites esenciales. Pues veis que, por ejemplo, en concreto el laurel tendría una eficacia similar, ligeramente superior a la amoxicilina. Sin embargo, la lavanda y el orégano tienen una actividad muy superior a la que tiene la amoxicilina para esta bacteria en concreto. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando tengamos cualquier problema a nivel médico sobre bacterias resistentes a antibióticos, podemos probar los aceites esenciales, porque a lo mejor nos dan un mejor perfil. ¿De acuerdo? Esta es una prueba muy simple de hacer y que prueba que los aceites esenciales tienen una actividad antiinfecciosa muy potente. Aquí tenéis otro tipo de estudio. Si os interesa este tema, podéis meteros en el PubMed, que es como una especie de buscador tipo Google de estudios científicos contrastados. Entonces, os metéis ahí, podéis poner Essential Oil, que es aceite esencial en inglés, y encontraréis millones de estudios sobre estas propiedades. En concreto, este de aquí, las presentaciones las tendréis, podéis consultar la fuente directamente aquí, que te viene todo el texto en inglés, y esta pequeña traducción que yo os he hecho. Entonces, aquí se trataba de una prueba de screening, que consiste en coger 3 aceites esenciales y probar su actividad mediante los aromatogramas en un espectro de 65 bacterias. Algunas van a ser sensibles a antibióticos, otras van a ser resistentes. Aquí lo que queremos probar es, con varios aceites, qué actividad tienen, más o menos frente a qué bacteria. Bueno, pues se ha visto que dentro de los aceites esenciales no hace falta que miréis toda la literatura, pero sí que hay distintos grados de potencia. Todos los aceites esenciales tienen propiedades antiinfecciosas, porque son componentes tan concentrados que afectan al crecimiento bacteriano. Todos los aceites esenciales son antiinfecciosos. Lo que pasa es que los va a haber de menor potencia y de mayor potencia, según cada uno de ellos. ¿Vale? Como tenemos 200 y pico, pues en cada uno va a haber una actividad diferente. Destacan, en todos los estudios que podáis ver, destacarán la canela, el orégano, y aquí no está porque no lo han utilizado, pero también es importante, el aceite esencial de clavo. Claro, pretender conocer la actividad de 200 y pico aceites esenciales frente a bacterias, virus, hongos y parásitos es un poquito complejo. Nos lo tenemos que aprender todo, ¿de acuerdo? Entonces, hay una forma mucho más simple de poder situar cada aceite esencial. ¿Qué es esta forma que tenéis aquí? No os asustéis ante la terminología. Siempre va a ser mucho más fácil aprenderse 9, 10 nombres un poquito raros, química orgánica, que aprenderse 200 aceites esenciales diferentes. Entonces, aquí están todos los grupos químicos que existen en los aceites esenciales, los grupos químicos principales. Son todos estos de aquí. No vamos a verlos todos, vamos a ver solamente los grupos químicos más potentes frente a bacterias, virus, hongos y parásitos. Entonces, todos estos grupos de aquí, como os he dicho, tienen actividad antiinfecciosa.
Pero no vamos a utilizarlos todos para tratar infecciones, vamos a utilizar solo los que sean más potentes, que esos son los que os voy a enseñar ahora. Los más potentes son estos de aquí, estos tres de aquí, que los iremos viendo luego. Son los antiinfecciosos de amplio espectro, que lo mismo me van a servir para eliminar una bacteria que para eliminar un virus, incluso un hongo o incluso algunos parásitos. Y luego este grupito de aquí, los óxidos, que van a ser antivirales. ¿Vale? Estos de ahí son de amplio espectro, cualquier tipo de microorganismo. Estos de aquí son más específicos frente a virus. Los vamos a desarrollar ahora, ¿eh? Bueno, antes de empezar con todo esto, vamos a comparar un poquito lo que es un aceite esencial con lo que es un antibiótico o un antiviral convencional. ¿De acuerdo? ¿Por qué funciona un antibiótico? Pues porque tiene propiedades que atacan a la estructura de la bacteria. ¿Cómo funciona un aceite esencial? Pues porque tiene propiedades que dañan la estructura de la bacteria. Es exactamente igual. La diferencia que hay entre uno y otro es que uno procede de origen natural y otro es sintético o semisintético, porque ya sabéis que la penicilina, que fue el primer antibiótico de los modernos, se obtuvo simplemente por fermentación de un hongo. O sea que tenían en su origen pues una procedencia natural. Entonces a nivel químico son exactamente iguales, lo que pasa es que unos son naturales y otros no. Vale, pero aparte hay una diferencia muy importante, y es que un antibiótico es una molécula. Incluso hay veces que se utilizan dos moléculas. Os suena por ejemplo la amoxicilina clavulánico, ¿de acuerdo? Son dos antibióticos que se asocian. Vale. Sin embargo, un aceite esencial no. Un aceite esencial van a ser cientos de moléculas diferentes. Por eso, en este grupo tenemos amplio espectro, porque cada molécula va a eliminar un tipo diferente de bacteria o va a eliminar incluso unas virus, otras bacterias y otras hongos. ¿Vale? Por este motivo, a día de hoy, todavía no se ha dado ninguna resistencia de bacterias o virus frente a los aceites esenciales. ¿Qué significa esto? ¿Significa que todos los aceites esenciales curan todas las infecciones? Si no, no estaríamos aquí. Si no, ya no habría ningún tipo de problema, no hay que estudiar nada. Todo cura todo, ¿no? La panacea. No. La resistencia significa que yo uso un tratamiento, por ejemplo, uso una amoxicilina para tratar una amigdalitis, tratamiento clásico. Y esta amigdalitis la ha producido una cepa muy concreta de Streptococcus pyogenes, que es una bacteria muy común. La trato con amoxicilina y funciona. Elimino esta bacteria y el paciente se cura. Muy bien. Este paciente, al cabo de 3 años, pues coge otra vez otra amigdalitis. Por la misma bacteria, otra vez, la misma cepa. Y lo vuelvo a tratar, lógicamente, como me ha ido bien antes, pues utilizo otra vez esta amoxicilina. Pues ahora resulta que esta bacteria, como las bacterias mutan y se van adaptando también al medio, igual que se adaptaban las plantas, pues ya ha desarrollado una resistencia frente a esta amoxicilina. No responde. Trato a esta paciente con amoxicilina y no se cura. Entonces tengo que intentar recurrir a otro antibiótico. El problema que tenemos hoy en día es que ya no sabemos qué antibiótico utilizar, porque se hacen resistentes frente a muchos antibióticos. Sobre todo las bacterias a nivel del hospital. De hecho, ya ha detectado el primer caso en Estados Unidos de una bacteria resistente a todos los antibióticos. Hay antibióticos que se guardan a nivel de hospital para casos muy concretos, pues incluso esos no son eficaces frente a esta bacteria. Estamos hablando hoy en día de bacterias multiresistentes, incluso de virus multiresistentes. ¿Qué ocurre con un aceite esencial? Bueno, pues que tenemos varios principios activos dentro del mismo aceite esencial. Incluso muchas veces os sonará que hacemos sinergias, utilizamos varios aceites esenciales juntos. Entonces, en estos casos no se ha detectado a día de hoy, en 2016, ninguna bacteria que, siendo sensible, deje de serlo. Hay bacterias que no responden a un aceite esencial, pero no porque hayan desarrollado una resistencia, sino porque simplemente ese aceite no es eficaz para esa bacteria. ¿Entendéis un poquito la diferencia? ¿Vale? O sea, los aceites esenciales no lo curan todo, pero las bacterias que eliminan las van a seguir eliminando siempre, por lo menos con lo que sabemos a día de hoy, y el motivo es la composición. De hecho,
Ya de esto se están dando cuenta en medicina convencional y se emplea pues, para tratar, por ejemplo, patologías como una tuberculosis, como un Helicobacter pylori, patologías como el VIH, se tratan con distintos principios activos de origen sintético. Se combinan varios antibióticos, se combinan varios antivirales para intentar que no ocurran estas resistencias. Que si no lo elimina un principio activo, lo elimina el otro. ¿De acuerdo? Este es el motivo. Entonces aquí tenemos un argumento muy interesante para emplear los aceites esenciales. La ausencia de resistencias conocidas a día de hoy. ¿Qué más? Los aceites esenciales, y esto no os puedo decir el por qué, porque todavía no lo sabemos, no eliminan el microbioma, es decir, nuestra flora habitual, a nivel del intestino, a nivel de la flora vaginal, a nivel del sistema respiratorio, respetan completamente esta flora. ¿Cómo nos hemos dado cuenta? Pues simplemente porque le damos unas cápsulas de orégano a un paciente que tiene una infección y no desarrolla los típicos efectos de diarrea, muy comunes, malestar abdominal y candidiasis. Porque veréis luego que Laura os hablará que una de las principales causas de candidiasis, de infecciones fúngicas, es el empleo de antibióticos. ¿Por qué? Porque eliminan las bacterias beneficiosas, saprófitas, y entonces los hongos se encuentran muy a gusto, no tienen competición y empiezan a crecer, empiezan a reproducirse. Entonces, todos estos efectos secundarios no se notan con los aceites esenciales, no se producen. ¿Por qué? Porque al parecer un aceite esencial no es antibiótico. Fijaos que antibiótico significa eliminar la vida. Un aceite esencial es eubiótico. Eubiótico quiere decir que elimina las bacterias que se hayan reproducido más de la cuenta. Porque realmente estas infecciones, esta faringitis, estas infecciones de orina, estas infecciones en la piel también, como el impétigo, o incluso parece ser que el propio Helicobacter pylori, son bacterias beneficiosas. Lo único que ocurre es que como nuestro sistema inmunitario no está donde tiene que estar, nuestra flora no es la adecuada, pues estas bacterias se descontrolan. Incluso muchos hongos también ocurre, se descontrolan, empiezan a reproducirse y producen patología. Entonces no hay que eliminarlas, sino simplemente hay que reducir su número. Las cepas más virulentas también hay que eliminarlas, evidentemente, para llegar a un equilibrio. Entonces los aceites esenciales hacen este efecto, un efecto eubiótico de regulación de nuestra flora. ¿Vale? Otra ventaja. Otra ventaja más que os puedo dar, y hay muchísimas, tampoco las voy a citar todas, es que los aceites esenciales se ha visto que cuando eliminan bacterias, virus o cualquier microorganismo, de forma paralela, estimulan nuestro sistema inmunitario. ¿Cómo lo estimulan? Pues en la mayoría de los casos lo que hacen es aumentar la producción de inmunoglobulina, que es lo que todos conocemos como anticuerpos. Algunos estimulan las inmunoglobulinas de tipo A, otras las inmunoglobulinas de tipo G, otras las inmunoglobulinas de tipo E, dependiendo del aceite esencial. Entonces, si yo me trato con un aceite esencial una infección, conservo mi flora, con lo cual, a ver, la flora no estaba bien de base, porque la flora, si he desarrollado una infección, es que la flora no estaba demasiado bien, pero la que tengo, la conservo. Aparte, estimulo mi sistema inmunitario, con lo cual después de un tratamiento salgo reforzado. Salgo más resistente frente a futuras infecciones. No encadeno una detrás de otra. ¿Qué ocurre con los tratamientos convencionales? Que eliminan, pues no toda la flora, pero gran parte de la flora, que ya de por sí no estaba demasiado bien. Con lo cual, la flora es un regulador directo de nuestro sistema inmunitario. Si yo me trato una amigdalitis con una amoxicilina otra vez, elimino esta bacteria, muy bien, pero me deprimo mi sistema inmunitario. Con lo cual, si entro en contacto con cualquier bacteria patógena, vuelvo a recaer. Entonces, el antibiótico es muy eficaz, pero sin embargo, a largo plazo, incluso me vuelve adicto, podríamos decir, porque voy necesitándolos cada vez más a menudo, porque voy eliminando la flora. De todas formas, a día de hoy, ya sabéis que muchísimos médicos y muchísimos farmacéuticos también se están implicando mucho con el tema de los probióticos. ¿Por qué? Porque si yo después de tomarme un antibiótico reparo toda esta flora intestinal, pues seré mucho menos propenso a las recidivas. ¿Vale? Así, a modo de inciso, os digo que el probiótico y el aceite esencial no son, o sea, son completamente compatibles.
Yo me tomo mi aceite esencial, elimino el exceso de bacterias, pero como mi flora ya de entrada no estaba demasiado bien, pues después me puedo tomar un probiótico para restablecerla. Entonces, entre el aumento de inmunoglobulinas que me ha hecho el aceite esencial, que me ha eliminado el exceso de bacterias, y las bacterias buenas que me va a aportar el probiótico, pues tengo un tratamiento perfecto para no estar siempre recayendo. ¿Vale? Cuidado también con los probióticos, que igual que con los aceites esenciales hay muchas calidades diferentes y hay muchos que no sirven prácticamente para nada, ¿eh? O sea que también aquí hay que ser exigentes con la calidad. Siempre, cuando tratemos una patología, aunque utilicemos tratamientos naturales, hay que exigir la máxima calidad posible. Vale, bueno, pues aquí tenéis un poquito las ventajas. No aparecen resistencias, no destruyó la flora intestinal y en general la flora saprófita, estimula el sistema inmunitario y cuarto, pero esto depende no del aceite esencial, sino de todos vosotros, si los recomiendo bien, no tendré efectos secundarios. Son sustancias de toxicidad muy baja, siempre que se empleen bien. Si me paso con las dosis, igual que todo, sí que puedo producir efectos secundarios. Si le doy unas cápsulas de orégano a una mujer embarazada, puedo producir efectos secundarios. Si doy una dosis que no corresponde, pues puedo producir una hepatitis también. ¿De acuerdo? Pero si las doy con unas pautas, las fisiológicas, las comunes, no tengo por qué padecer ningún efecto secundario. Veis que las ventajas, pues, son muchas. Así que, por este motivo, os voy a enseñar a utilizar en las patologías más comunes los aceites esenciales con fines antiinfecciosos. Bueno, pues dentro de este grupo de aceites esenciales antiinfecciosos de amplio espectro, que son los que más me interesan, hay 3 subgrupos. Por una parte tendremos este grupo de aquí, que son los aldehídos aromáticos. No hace falta que os aprendáis este término. Con que sepáis que son las canelas, ya tenemos suficiente. Bueno, pues las canelas son los antiinfecciosos más potentes que existen dentro de los aceites esenciales. Se van a utilizar en patologías como por ejemplo una cistitis, como por ejemplo una diarrea del viajero causada por bacterias o causada incluso por parásitos. Incluso hay estudios pues, que demuestran su eficacia in vitro todavía para tratar patologías como un paludismo, por ejemplo, como la malaria. Entonces son aceites esenciales muy potentes que a día de hoy lo utilizamos para infecciones del día a día, pero que en el futuro, sin ninguna duda, se utilizarán para infecciones mucho más serias. Vale, la canela tiene una parte negativa. Acordaos antes del tomillo quimiotipotimol, porque le pasa un poquito igual, es dermocáustica. No la recomendéis nunca pura como el aceite esencial, porque quema muchísimo la piel. Entonces la canela se suele recomendar de forma general en cápsulas. ¿Por qué? Porque si la encapsulo, pues ya pierdo toda esta dermocausticidad y me permite seguir muy bien pues unas dosis concretas. Aquí tenéis, no sé si veis bien, las Holocam número 2 contienen aceites esenciales, entre ellos el de canela, que se utilizan pues, para tratar infecciones de orina, como os decía antes, se utilizan para tratar infecciones que causan diarrea, que pueden ser la diarrea del viajero, que puede ser una gastroenteritis también, e incluso para prevenir estas infecciones tropicales, ¿no? Con una dosis inferior pues se utilizan para prevenir cuando me voy de viaje a un país exótico, ¿vale? Bien, seguimos con el siguiente grupo. Hemos visto las canelas, antiinfecciosos muy potentes. Ahora vemos los fenoles. Esto sí que no estaría de más que lo aprendierais, los fenoles. Bueno, pues dentro de los fenoles tenemos el orégano, el aceite esencial de orégano, muy similar a la canela, ¿de acuerdo? Lo podemos considerar prácticamente igual en cuanto a que un antiinfeccioso muy potente, activo frente a virus, bacterias, parásitos e incluso frente a hongos, y con los mismos problemas que la canela. Y es que también quema la piel, también es dermocáustico el orégano. Con lo cual va a ser un aceite esencial que en general no recomendéis directamente del frasco, sino otra vez más encapsulado para evitar que nos queme la piel. Entonces el orégano en cápsulas son las conocidas Holocam número 1. Las Holocam número 1 contienen exactamente 75 miligramos de aceite esencial de orégano compacto. Y van a ser pues nuestro antibiótico o nuestro antiviral del día a día, pues para patologías como
ya he insistido antes, la faringitis o una amigdalitis, que si somos médicos podemos ver si son virales o si son bacterianas, pero si no lo somos, no. Así a simple vista no lo podemos saber. Hay veces que lo causan virus, hay veces que lo causan bacterias. Si lo causa un virus, el antibiótico no es eficaz, pero aquí tenemos un efecto doble, antiviral y antibacteriano, con lo cual, sin necesitar ser médicos, podemos recomendar estas Holocat sin ningún problema, son sin receta médica y me van a servir, pues eso, amigdalitis, faringitis, me pueden servir también para tratar un flemón, me pueden servir también para tratar una sinusitis, me pueden servir incluso para casos de bronquitis, pero ya en patologías más serias ya las vamos a utilizar como complemento de un antibiótico, ¿vale? Por si acaso. Y este orégano incluso se ha utilizado en un estudio que hemos hecho recientemente para tratar el Helicobacter pylori. Si tengo tiempo al final os explicaré rápidamente los resultados que hemos obtenido tan satisfactorios de este aceite esencial de orégano. ¿De acuerdo? Deciros que tanto con la canela como con el orégano vamos a hacer tratamientos cortos. Son aceites esenciales que son muy seguros, pero que se utilizan para tratamientos de 7 o 10 días máximo. Tratamientos intensivos de 7 o 10 días. ¿De acuerdo? Vale. El aceite esencial de clavo. Otro dentro del mismo grupo que el orégano. Pero este sí que os puedo recomendar que lo utilicéis a nivel puro, como el aceite esencial. Porque el clavo, aunque tiene las mismas propiedades que el orégano, no es tan agresivo con la piel. El clavo se puede utilizar tal cual y se utiliza sobre todo en infecciones a nivel bucal. Porque el clavo tiene una molécula que es el eugenol, que es anestesiante. Entonces lo vamos a utilizar tanto para dolor de muelas, como para flemones, para utilizar tópico directamente, como incluso en extracciones dentales. Y se va a utilizar de la siguiente manera. Cogiendo un bastoncito de oído, le ponemos 2 gotas de aceite esencial de clavo y lo aplicamos directamente en la zona que duela o en la zona que se haya extraído el diente. ¿Por qué? Porque a los segundos ya inmediatamente la zona se encuentra anestesiada. ¿Puedes repetirlo? Sí. El clavo para extracciones dentales, para dolores a nivel estomatológico, se va a utilizar puro. 2 gotitas en un bastoncito de oído, no más porque puede irritar la piel. Se aplica in situ e inmediatamente se nota esta anestesia total, se nos queda la boca dormida como cuando vamos al dentista. Recordad que como estamos hablando de antiinfeccioso, también desinfecta, con lo cual inmediatamente después de una extracción viene perfecto para evitar que se infecte la zona y para que se cicatrice más rápido. Entonces, este bastoncito de oído me puede servir para aplicarlo tantas veces como haga falta. Hay pacientes que al cabo de 1 hora y media ya se les ha ido la anestesia. Hay pacientes que les dura 4 horas. Pues cuando terminen, que se lo apliquen. Bueno, pues esta es una solución muy importante porque estos pacientes... Vamos a dejar las preguntas para el final, si no te importa. A nivel interno, sí, directamente in situ, por fuera, o sea, por dentro, perdón. Directamente en la herida o en la zona dolorosa, sin ningún problema. Vamos a dejar las preguntas para el final, por favor, es que si no, no vamos a terminar. Tengo muchas cosas que contaros. Y si no, os podéis acercar también, Aceite esencial de clavo, puro, en la zona dolorosa. Vale. En la zona dolorosa, tantas veces como haga falta cuando se pase la anestesia. ¿Vale? En este bastoncito de oído, para que podamos administrarlo in situ. En niños pequeños, menores de 6 años, mujeres embarazadas, pacientes que tengan pues una boca muy sensible o que se hayan sometido a una quimio, también, que tenga la boca muy sensible, pues el clavo es demasiado agresivo, contraindicado. En vez del clavo, utilizamos un aceite esencial que es el laurel, que contiene la misma molécula, pero menos concentrada. Entonces el laurel ya no me quema la piel, pero claro, el efecto va a ser un poquito más leve. Va a tener un efecto analgésico más que anestésico. ¿Vale? Pues aquí tenemos ya otras alternativas para tratar el dolor de muelas o para tratar estas extracciones que muchas veces nos hinchamos a antiinflamatorios. ¿Vale? Bien, y de aquí pasamos al tercer grupo de los antiinfecciosos de amplio espectro, que son los alcoholes. Tanto las canelas como los fenoles, con el orégano y el clavo, decíamos que eran antiinfecciosos muy potentes y que eran antiinfecciosos que tenían pues este efecto que quema la piel, con lo cual hay que tener cuidado con ellos. Por eso canela y orégano eran por vía oral, en las cápsulas, y el clavo, pues esta aplicación puntual
que teníamos en la boca. Ya los alcoholes van a tener un espectro un poquito menos amplio, no van a ser los que despunten en cada uno de los estudios, pero sí que es verdad que para infecciones del día a día son muy eficaces. Entre ellos encontramos el árbol del té, que es que parece que sirve para absolutamente todo. Los alcoholes tienen la parte buena de que no irritan la piel, no tienen ningún tipo de toxicidad, es decir, que si lo usamos correctamente, lo pueden emplear desde niños recién nacidos hasta mujeres embarazadas, pasando con pacientes oncológicos incluso, personas mayores. Pueden utilizar todos los aceites del grupo de los alcoholes sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Entonces ya os digo que los alcoholes se emplean sobre todo en infecciones de la piel. Tenemos el árbol del té, que todos lo conocéis, que es este de aquí. El árbol del té pues se emplea para tratar micosis. Luego Laura os comentará cómo se utiliza este aceite esencial para tratar micosis en la piel. También lo podéis utilizar para tratar cualquier infección, como por ejemplo un impétigo. Son infecciones bacterianas de la piel. Se pueden utilizar para tratar los moluscos contagiosos, que en vez de una bacteria lo causa un virus. Se pueden utilizar para tratar herpes, tanto un herpes labial como un herpes zóster. Se puede utilizar también, ¿para qué más? Para tratar el acné, porque el acné al fin y al cabo, una de las cosas que ocurre es que hay una bacteria que se alimenta de la secreción sebácea de la piel. Entonces sirve para muchas patologías. Cada una va a tener una forma de aplicar diferente, pero para que os quede clara la idea, el árbol del té se aplica puro si es en un sitio muy concreto. Si es, por ejemplo, una verruga muy concreta o una zona muy reducida, se puede aplicar puro. Sin embargo, si quiero tratar una zona más extensa, pues por ejemplo un hongo que se haya extendido mucho por la piel, aquí hace falta diluirlo. No es nada complicado. Cojo 2 gotas de este aceite esencial y lo añado a un poquito de aceite vegetal, aceite de jojoba, aceite de caléndula, aceite de almendra. Incluso se lo puedo añadir un poquito de crema hidratante si no tengo ningún aceite vegetal a mano. Y luego, otra cosa que es muy útil es utilizarlo para potenciar pues, pomadas convencionales. Una pomada antifúngica, pues mira, le echo 2 gotas de árbol del té y amplío su espectro de acción. O una pomada antibacteriana, también, pues también lo puede utilizar el árbol del té para aumentar su espectro de acción. Es decir, que podemos compatibilizar perfectamente este árbol del té con tratamientos convencionales. Imaginaos un paciente con un herpes, que se aplique el aciclovir típico, ya sea en los labios o ya sea en otra parte del cuerpo porque tenga un herpes zóster. Pues le podemos añadir 2 gotas de árbol del té y lo potenciamos. Siempre teniendo en cuenta que no tiene ningún tipo de contraindicación si lo utilizo por vía tópica. En niños pequeños siempre lo tengo que diluir, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. ¿Cuánto has dicho ¿Cuándo has dicho que había que diluirlo? Lo diluimos siempre cuando sea una zona extensa de la piel, pero no solamente porque me la puede irritar, sino porque un aceite esencial, después os dejaré, tengo aquí la aromateca, os dejaré que los probéis si queréis. Un aceite esencial no es graso, no es como un aceite de oliva. Cuando lo aplico en la piel, no se queda en la piel, sino que se absorbe. Entonces, si yo quiero extender el árbol del té por una zona muy amplia con micosis, no voy a poder, porque es que no se extiende, no se desliza. Voy a tener que gastarme el envase entero si lo quiero aplicar puro. Entonces, 2 o 3 gotas y utilizo un aceite vegetal o una pomada para poderlo extender por toda la zona. ¿Vale? Bueno, tenéis otros aceites interesantes. Tampoco me voy a parar mucho en ellos, pero tenéis la palmarosa, que es de un olor muy agradable. Entonces se utiliza muchas veces en lugar del árbol del té. Tenéis también la mejorana quimiotipo tuyanol. ¿Os acordáis del tomillo quimiotipo tuyanol que os hablaba antes? Bueno, pues aquí es la mejorana, que es muy similar, que también va a tener un efecto, como decía antes, reparador del tejido hepático. Y por último, el palo de rosa. El palo de rosa veréis que se emplea también en infecciones de la piel, de forma exactamente igual al árbol del té. O sea, todos estos que estamos viendo aquí tienen las mismas propiedades que el árbol del té, prácticamente iguales. Lo único que pasa es que todo lo que conocéis todos del árbol del té, que es para prevenir y para tratar los piojos, los demás no. Solamente es el árbol del té. Por eso es tan famoso. ¿Vale? Porque lo cubre un poquito todo. Y la verdad es que es muy cómodo de utilizar para el tema de la pediculosis. Entonces,
Todos los demás sirven para lo mismo. Las indicaciones que os he dicho antes para el árbol del té, las podemos utilizar para estos otros. Y muchos otros ejemplos que hay, ¿eh? No penséis que dentro de los alcoholes solamente hay 4 aceites. Hay bastantes más. Vale. Por eso digo que lo importante es que retengáis realmente estos grupos grandes y cuando os presenten un aceite esencial que no conocíais, pues os presentan, por ejemplo, ¿qué digo yo? El geranio, que a lo mejor luego os hablan del geranio. Bueno, pues el geranio pertenece a este grupo también, con lo cual también lo podré utilizar para tratar, por ejemplo, una micosis. Si os acordáis, me quedaba un grupito pequeño. Vuelvo si queréis al esquema de antes. Teníamos aquí estos 3 grupos que hemos visto, antiinfecciosos de amplio espectro. La canela, aquí teníamos el orégano y el clavo, y aquí teníamos el árbol del té y todos los demás, ¿no? Estos me cubren virus, me cubren bacterias y me cubren hongos principalmente. Este grupo de aquí no es de amplio espectro, sino que solamente me cubre virus, pero es un grupo muy interesante porque muchas patologías la causan virus. Y realmente, a nivel terapéutico, hay pocos medicamentos para tratar virus. Cuando tenemos un resfriado, cuando tenemos una gripe, infecciones causadas por virus, ¿qué solemos recomendar? Pues los llamados antigripales, que realmente lo que son es fármacos para tratar los síntomas de la gripe, los síntomas del resfriado. ¿Vale? Frenador y compañía lo pone tal cual, tratar los síntomas del resfriado, pero no tratan estos virus, que son los causantes de estas infecciones. Estos aceites esenciales sí que van a eliminar estos virus, además me van a estimular el sistema inmunitario y además los he escogido porque son expectorantes, con lo cual me tratan tanto el virus como pues esta mucosidad, tanto a nivel del pecho como a nivel de congestión nasal. Entonces son aceites esenciales imprescindibles para todas las patologías del invierno. Son de los aceites esenciales más empleados en aromaterapia. Vale. Claro, la palabra óxidos no suena, a lo mejor no suena mucho, pero sí que os sonará el eucaliptol. ¿A que sí? El 1,8-cineol o eucaliptol. Bueno, pues es una molécula que tradicionalmente se ha empleado mucho para los resfriados, ¿no? Los famosos baos con eucalipto, pero que, por desgracia, con toda la química de síntesis, se ha adulterado mucho. Todo los productos que conocéis a base de eucalipto, como el bálsamo del tigre, el Vaporub, todo esto, lo que han hecho es este mismo eucaliptol fabricarlo de forma sintética. Coger en un laboratorio y fabricar el eucaliptol de forma sintética, no de forma natural. Como el eucaliptol sintético no contiene todos los componentes que había producido la planta, es muy irritante. Reseca las vías respiratorias e incluso en niños puede causar convulsiones. Por eso, y por otras moléculas que hay, se le ha cogido tanto miedo a los aceites esenciales. Porque es que, claro, lo estamos comparando con compuestos sintéticos que se parecen, que huelen parecido, pero que no son lo mismo. No son lo mismo a nivel de eficacia y tampoco son lo mismo a nivel de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces estos compuestos sintéticos hay que evitarlos porque, aunque se parezcan, no son lo mismo. Estos aceites esenciales de aquí contienen de forma natural eucaliptol y van a contener otra serie de componentes que van a potenciar la acción y que van a mejorar la tolerancia cutánea. De hecho, de estos aceites esenciales, todo lo que os he expuesto aquí son aptos para niños pequeños. Todos son aptos para mujeres embarazadas, siempre que se apliquen correctamente, ¿eh? Sobredosis no le podemos dar, evidentemente. De todos estos que hay uno que tenéis que tener un poco cuidado con él porque es demasiado potente y que yo en general recomiendo no utilizar, que es el eucalipto a secas, lo que se conoce como Eucalyptus globulus. Es un aceite esencial demasiado potente, pues que le puede dar problemas a algunas mujeres embarazadas, que le puede dar problemas a los asmáticos. Entonces yo en general recomiendo no utilizarlo, sino utilizar simplemente los que tengo aquí, que son mucho más seguros. Tenéis ahí, empezando por arriba, tenéis el eucalipto radiata, muy parecido, pero mucho más suave. Tenéis después el rabinsara, que para mi gusto es prácticamente el aceite esencial que más se va a utilizar en el día a día junto con el árbol del té. Luego tenéis también el niaulí, tenéis el saro y tenéis el laurel, ¿vale?
Eucalipto radiata, Ravinsara, Niaulí, Saro y laurel. Saro. Sí, el nombre completo es Mandravasarotra, pero es un poquito complicado. Después del Niaulí va el Saro. S-A-R-O. Y eso es el nombre fácil, ¿eh? Porque el difícil es... el difícil es Mandravasarotra, que es el nombre completo. Para abreviarlo le ponemos Saro. Entonces, todos estos aceites esenciales se pueden utilizar por vía tópica, primero, antes que nada, para estimular las defensas. Porque estimulan la síntesis de anticuerpos. Entonces, fijaos que voy a hacer un gesto. Me voy a quitar el micro para hacerlo, pero fijaos bien lo que voy a hacer, porque voy a utilizar un protocolo que lo puedo hacer todos los días durante el invierno para fortalecer mis defensas y evitar pues coger resfriados, coger gripe, prepararme un poquito mi sistema inmunitario. Entonces, cojo 2 gotas, me la aplico en las muñecas y luego inhalo. Vais a ver cómo lo hago. ¿Has cogido Ravinsara? Ahora vemos. Vamos por partes. Cojo un aceite esencial, me da igual cualquiera de este grupo. 2 gotas en las muñecas. Froto bien las 2 muñecas e inhalo. Una vez al día. ¿Por qué lo he hecho así? Pues fijaos, escojo las muñecas porque si veis la piel es muy fina y está muy vascularizada. Hay mucho flujo de sangre. Entonces yo, inmediatamente al ponérmelo en la muñeca, el aceite esencial atraviesa la piel, llega a la sangre y reparte por todo mi organismo pues estas moléculas que son antivirales y estimulantes. ¿De acuerdo? Si froto las 2 muñecas, penetra por más cantidad de piel y aparte se absorbe mucho más rápidamente. Entonces esto ya, por vía tópica, ya me ha protegido durante todo el día frente a agresiones virales. Pero es que además lo voy a inhalar. ¿Para qué lo inhalo? Huele muy bien, pero no lo hago solo por eso. Lo hago también porque así estas moléculas que se evaporan entran en mis vías respiratorias. Las vías respiratorias es la puerta de entrada de la mayoría de infecciones del invierno. Con lo cual concentro aquí los aceites esenciales y evito que entren estos microorganismos. Bueno, pues esto lo podéis recomendar durante todo el invierno a vuestros pacientes para evitar coger estas infecciones o si las cogen, que sean más leves. En un niño pequeño, menor de 30 meses, menor de 3 años aproximadamente, no se pueden aplicar los aceites puros en la piel. Entonces los vamos a aplicar 2 gotitas diluidas en un poquito de aceite vegetal, un aceite de caléndula, un aceite de almendra, y le hacemos un masajito en las plantas de los pies, una vez al día nada más, durante todo el invierno. Tenéis también productos específicos de Pranarom, como es para adultos la solución defensa y como es para niños el Pranabebé aceite de inmunidad, que vienen ya diluidos, ya directos para utilizar. Pero si queréis utilizar el aceite esencial tal cual, ya sabéis que podéis utilizar cualquiera de estos. Yo os recomiendo sobre todo el Ravinsara en adultos, y en niños también se puede utilizar el Ravinsara, pero es más cómodo y es más suave el Saro. ¿Vale? Esto por vía tópica e inhalado. También los puedo poner en un difusor, pero con el difusor hago una cosa diferente. Es un complemento muy interesante, porque aparte de aromatizar la habitación, lo que voy a hacer es que estas moléculas antivirales floten por toda la habitación, eliminando a virus y bacterias que se encuentren por ahí, evitando los contagios. Pues típico en la consulta, para que cuando nos estornudan, cuando nos tosen, estamos aquí compartiendo los microorganismos, o por ejemplo también cuando un niño en una familia pues coge una infección para no pegarse al hermano o a los padres. Tiene muchísimos usos, ¿vale? Pero ya sabéis que cualquiera de estos aceites me pueden servir para ello. Tenéis también las Oleocap número 4, que contienen una mezcla de estos aceites esenciales y que se van a utilizar para tratar gripe, resfriados, incluso otras patologías virales más serias, como puede ser una mononucleosis, como puede ser incluso un herpes zóster. Pues va a ser un antiviral que me voy a tomar por vía oral. ¿De acuerdo? Las Oleocap ya sabéis que son a partir de los 6 años y que no son en mujeres embarazadas. Vamos a ver las preguntas al final, si no os importa. Lo vemos al final, si no te importa, ¿vale? En cuanto a esto, terminamos con la parte de los óxidos, ¿de acuerdo? Lo que son los aceites esenciales antivirales. ¿Qué diferencia hay frente al árbol del té, la palmarosa y todo esto que hemos visto antes? Bueno, que en estas infecciones tengo que asegurarme de que la causa un virus.
Pues la gripe, el resfriado, todos sabemos que la causan virus, el herpes labial, todos sabemos que la causan virus, los moluscos también. Entonces, en estas patologías, pues podemos usar estos aceites que son muy potentes, pero sí que es verdad que son eficaces, específicos frente a virus. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto, fijaos que una ponencia de 1 hora, ya hemos visto un poquito todo el panorama que hay para tratar infecciones, muy diversas. Tenemos varias opciones. Después, el resto de ponentes pues os hablará de cómo utilizarlos para el sistema inmunitario, cómo utilizarlos en unas infecciones muy concretas que son las candidiasis, e incluso por la tarde, cómo aplicar todo esto que os he explicado a niños pequeños. O sea, que ahora os he presentado todo el abanico que existe, pero cada uno de ellos pues tiene propiedades muy diversas. Vamos a ver un caso concreto que sí que me gustaría compartir, que es el estudio que hemos hecho sobre Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es una bacteria que se encuentra en la mucosa gástrica, la conocéis todos, ¿no? Que se descubrió en torno a los años 80, si no me equivoco, es una bacteria que se ha descubierto recientemente y que da muchos problemas. Da problemas de gastritis, da problemas de úlceras. Bueno, es una bacteria que se está estudiando todavía. Hay autores que dicen incluso que es una bacteria normal de nuestra flora gástrica, que no hay por qué eliminarla, simplemente hay que controlar pues que no se reproduzca demasiado. Y hay que controlar algunas cepas que sí que causan daño, incluso pueden llegar a causar cáncer de estómago, O sea que es un tema, que es una bacteria que hay que tener en cuenta. Es muy difícil eliminarla con antibióticos, porque es resistente a muchos de ellos. Es una bacteria muy particular, porque fijaos que consigue vivir en un pH de entre 1 y 2, en un pH muy ácido, y la bacteria es capaz de colocarse donde se tiene que colocar, producir una serie de enzimas para aumentar un poquito ese pH y conseguir sobrevivir ahí. Pues frente a los antibióticos también. De hecho, a día de hoy lo que se recomienda es una terapia combinando mínimo 2 antibióticos, incluso en muchos casos varios. Es una terapia que no siempre es eficaz y que en todos los casos tiene efectos secundarios bastante molestos para pacientes que ya de por sí tienen molestias digestivas. Entonces es una terapia que no siempre es eficaz, que hay pacientes que abandonan también porque es demasiado agresiva. Entonces es una patología que tenemos que tratar de una forma un poquito más eficaz. En este estudio, sin detenerme demasiado, lo hemos hecho con 129 pacientes en 2 centros de salud, uno de ellos aquí cerquita, en el Prat, con 2 doctores diferentes, y entonces lo que se trataba básicamente era de pacientes que están tomando omeprazol de por vida, pacientes que tienen problemas gástricos, de acidez, de forma crónica y que no tienen solución. La única solución es tomar omeprazol todos los días, que es el fármaco, por principio activo, más recetado en España, y que además se está viendo cada vez que esta administración crónica tiene efectos secundarios importantes. ¿De acuerdo? Puede causar patologías como puede ser una anemia o una osteoporosis. Fijaos que patologías muy diversas porque alteran el pH gástrico. Entonces, este omeprazol, la Seguridad Social está luchando mucho por reducir la prescripción. Entonces, estos pacientes simplemente pues se decía, bueno, ¿tienen problemas gástricos? ¿Por qué? Vamos a hacerle el test de Helicobacter pylori a ver si el problema que tienen es esta bacteria en concreto. Veo que le estáis diciendo fotos, os lo voy a pasar luego todo, A mí no me importa que las hagáis, pero yo en la diapositiva os la paso entera, o sea que no hay problema. Vale. Estos pacientes se les retiró todo su tratamiento para que viéramos que el efecto positivo era solamente del tratamiento con aceites esenciales. 30 días sin ningún tratamiento y sin antibiótico. Si cogen una infección de garganta y tienen que tratarse, o una infección de lo que sea, se van fuera del estudio. ¿Vale? No me sirven porque si no hay contaminación. A los 30 días se hace un ensayo de Helicobacter pylori en heces, que es el ensayo típico, el más eficaz para detectar esta bacteria. Si da positivo, si da negativo, pues se debe este malestar gástrico se debe a otras cosas. Si da positivo, se le da el tratamiento con aceite esencial de orégano. Son las cápsulas, las Holocan número 1, 2 cada 6 horas. 2 cápsulas 4 veces al día, 10 días. Vale. Ningún otro tratamiento, muy importante. Al cabo de los 30 días, después de haber terminado el tratamiento con aceite esencial de orégano y sin ningún otro tratamiento, se vuelve a hacer un segundo ensayo de Helicobacter pylori.
Deciros que el ensayo de Helicobacter pylori es un ensayo muy complejo porque, aunque dé negativo, no podemos asegurar que no queda nada de bacteria. Podemos asegurar que queda poca bacteria, pero que no queda nada, a día de hoy no hay ninguna técnica que nos indique eso. Con lo cual, cuando un Helicobacter pylori da negativo, al cabo de los meses puede dar positivo, porque se haya reproducido más. Bueno, pues en este estudio se vio en concreto, bueno, al final tenemos dos grupos, el de Granada y el de Barcelona, el del Prat. En el de Granada, un 50% de los pacientes dio negativo el test. En Barcelona, muchos menos. Hubo pocos pacientes que negativizaron el test. ¿Por qué? Porque además este test cambia. La sensibilidad frente a la presencia de esta bacteria cambia según el laboratorio. ¿Vale? Entonces, en cuanto aquí, tenemos en total una tasa de negativización de en torno al 27%. El 27% de los pacientes tenían Helicobacter pylori y hemos conseguido disminuirla hasta que ya no la detecta la prueba. El resto, hemos disminuido el número de Helicobacter pylori, pero la prueba la sigue detectando. ¿Qué es lo que nos interesa? Que 45 pacientes, el 82% de los pacientes que se han tratado, ya dejaron de tener molestias gástricas. Esto se debe a que se ha reducido el número de colonias de Helicobacter pylori, con lo cual este paciente ya no tiene molestias. Tiene esta bacteria en un número normal que no le causa ningún tipo de patología. ¿De acuerdo? Entonces, este 82% de los pacientes, pues 8 de cada 10, ya no van a tener que tomar este omeprazol de por vida. Con un tratamiento de 10 días ha sido suficiente para no tener que estar constantemente tomando este omeprazol durante unos meses, durante un año, no sabemos cuánto tiempo. Entonces, bueno, pues en cuanto a este ensayo, la verdad es que los resultados son muy interesantes para reducir esta posología de omeprazol tan de por vida en tantísimos pacientes y, bueno, pues según algunos trabajos, incluso eliminar completamente este Helicobacter pylori no sería positivo. Parece ser que al eliminar esta bacteria, pues hay otra serie de patologías que se desarrollan, sobre todo a nivel del esófago, porque parece ser que esta bacteria tiene un rol muy importante en nuestro organismo. Tener en cuenta que el Helicobacter pylori es una bacteria que se utiliza para saber, para estudiar la evolución de la especie humana. Cuando se ve si dos homínidos antiguos estaban relacionados entre ellos, se mira el ADN de esa Helicobacter pylori que infectaba su estómago. O sea que es una bacteria que ha estado en convivencia con el ser humano desde tiempos inmemoriales. O sea que es una bacteria que es importante. Lo que pasa es que en algunos casos se reproduce demasiado o hay algunas cepas que causan problemas que pueden ser graves, ¿eh? O sea que en este caso es importante controlarla. Pero bueno, ya vemos que con este estudio, pues el 82% de los pacientes se les podrán retirar este medicamento, disminuyendo el gasto sanitario, disminuyendo los tratamientos que se utilizan con medicamentos sintéticos y dándole una oportunidad a los aceites esenciales de demostrar su potencial antiinfeccioso y su potencial en general terapéutico. ¿Vale? Bueno, pues con esto cerramos lo que es la ponencia sobre antiinfecciosos y dejamos paso a un turno de preguntas, porque supongo que os habrán surgido varias durante esta ponencia. Intentaré responderlas lo mejor posible. Sí, dime. ¿Son recomendables los aceites esenciales para las personas que tengan una enfermedad autoinmune? Esa pregunta es muy interesante. ¿Son recomendables los aceites esenciales para una persona que tenga una patología autoinmune? Claro, lógicamente esta pregunta me la hará, supongo, porque como yo digo que estimulan el sistema inmunitario, una persona con enfermedad autoinmune no debe estimularse su sistema inmunitario. Esto tiene varios matices. Los alcoholes que hemos visto, el árbol del té y compañía, no estimulan, sino que lo equilibran. Igual que equilibraba la flora intestinal, aquí, si hay un sistema inmunitario demasiado reactivo, consiguen desactivarlo. Entonces, mi consejo es que en estos pacientes no se utilice un orégano o una canela de forma crónica. De forma puntual no hay problema. De forma puntual quiere decir tratamientos de 7-10 días, pues si hay infecciones a repetición cada 3 meses. ¿Vale? Tratamientos crónicos no los recomendaría por precaución. De todas formas, seguro que después, la siguiente ponencia, la doctora Cristina Pellicer te podrá responder mucho mejor a esta pregunta en concreto, porque es un paciente que es verdad que hay que tener cuidado con él,
pacientes que hayan tenido trasplantes también, que están con inmunosupresores. Entonces, mi consejo general es evitar tratamientos crónicos, centrarse en tratamientos puntuales y cada vez que se pueda recurrir a los alcoholes, árbol del té y compañía, antes que a canela y a orégano, clavo, etcétera. Pero no hay que tenerle miedo a utilizar, mira, nunca puedes utilizar el orégano, no llega hasta ese punto. ¿Más preguntas? El Helicobacter pylori, el tratamiento para adolescentes, que no sea para adultos, la dosis. Tratamiento para adolescentes que no sean adultos, a partir de los 12 años, a partir de que tienen ya una complexión de adulto, el mismo, ¿vale? Niños entre 6 y 12 años sería la mitad de la dosis, ¿vale? Una cápsula 6 veces al día. Aquí, cada 6 horas, 4 veces al día. Aquí la eficacia evidentemente no será la misma, pero bueno, os dejo que probéis, porque esto se ve como médicos o como farmacéuticos o como terapeutas. No hace falta que hagáis un análisis de Helicobacter pylori, porque hemos visto que lo importante realmente es que se acaben los síntomas, ¿de acuerdo? Evitar pues que se tenga que tomar este tratamiento sintomático de por vida. Sí. Si el neolí afectaría a una persona que tuviera una enfermedad autoinmune como la artritis. Si el neolí afectaría a una persona con enfermedad autoinmune como... Sí, se la podría aplicar tópicamente. Ya cuando estamos con una aplicación tópica, el efecto se queda más local y ya hay menos problemas. ¿Para qué tendría que utilizar el neolí esa persona? No, a ver, una persona, concretamente una persona muy allegada a mí, que ha tenido el cáncer y le apliqué directamente el neolí en la cabeza del virus y bueno, cesó el virus. Entonces, actualmente se lo está poniendo como crema hidratante, unas gotitas para prevención. ¿Lo ves correcto? ¿Lo habéis oído todo, más o menos? Bueno, una persona con artritis reumatoide, supongo, ¿no? Sí, bueno, tiene artritis, tiene problemas de diabetes, problemas de... Vale. Muchos tipos de problemas, pero entre Vale. problemas inflamatorios. Esta persona se ha tratado con Neulí, un herpes zóster, ¿no? Entonces es un tratamiento puntual que le ha ido bien, pero ahora de forma crónica lo quiere seguir utilizando para evitar su aparición. Yo aquí no sería muy partidario utilizarlo para prevenir, porque estamos ante un uso crónico, pero si esta paciente tiene su seguimiento médico, pues se puede hablar, no sé si tú eres médico, si se puede hablar con el médico que lo esté siguiendo, este tratamiento, y si hay un seguimiento, mientras que es un tratamiento por vía tópica, no tiene por qué haber problema, ¿vale? Pero siempre con un seguimiento. Pero vamos, te digo que sí porque es Neulí, que no es del grupo de los más estimulantes tipo orégano o canela, y porque además es un uso tópico. Pero quizás en este caso tampoco sea necesario prevenir, sino mejor estar alerta para que en cuanto aparezca, tratarlo. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Has hablado que la dermocáustica irrita la piel, ¿no? En cambio, las cápsulas tomadas internamente no afectan en nada. ¿Cómo es si las mucosas más sensibles de la piel que no afecten tomarlas? Muy buena pregunta. Sobre la dermocausticidad de la canela y del orégano, te corrijo un poquito los términos, no es que irrite la piel, es que literalmente la quema. Te aplicas el aceite esencial de canela puro y tienes una quemadura ahí, como si te hubieras quemado con fuego. Es un efecto muy potente, pero ya os digo, la canela como especie la utilizas en cocina y no pasa nada, pero en aceite esencial concentras mucho este cinamaldehído que contiene y quema la piel. Entonces, ¿cómo es posible que por vía oral, que yo os diga, no es dermocáustico, no se puede emplear en la piel, sin embargo, por vía oral, que es más delicada esta mucosa, sí que se puede? Pues por el simple hecho de que vienen unas cápsulas diluidas con aceite vegetal. O sea, ya no es un aceite de canela puro. Las Holocan número 2 no contienen solamente canela, sino otros aceites esenciales. Pero bueno, el todo viene en un aceite vegetal. Ahora si le echas un vistazo a las cápsulas, veréis que son cápsulas, bueno, no son demasiado grandes, pero son unas cápsulas en condiciones y tienen solo 75 miligramos de aceite esencial. Con lo cual vienen bastante diluidas para evitar esta dermocausticidad. Además vienen encapsuladas, con lo cual te la tomas y hasta el estómago no se abren. Una vez en el estómago, con el pH ácido, continúan su curso y no irritan las mucosas. En ninguno de los casos, incluso en pacientes con patología a nivel gástrico, a nivel intestinal, se recomiendan porque no hay ningún tipo de problema.
¿vale? Sí que hay un pequeño efecto secundario que no os he comentado, que es anecdótico, que muchos de los que lo habéis probado lo conoceréis, es que los aceites esenciales son sustancias volátiles, con lo cual, una vez llegada al estómago, se abre la cápsula y estas moléculas volátiles pueden subirnos y podemos tener un gusto en la boca a aceites esenciales. Es un gusto que para muchas personas es agradable y a otras pues les resulta que ello no les importan las diarreas que producen los antibióticos, pero en cambio el olor del aceite esencial ya es insoportable. Bueno, pues hay algunos pacientes así. Deciros que esto es un efecto completamente normal, que no es un reflujo, que no es ácido, que no daña las mucosas ni nada de eso, pero que bueno, que hay pacientes que les molesta, ¿no? De hecho, en este estudio de estas 50 y pico personas que se trataron, una de ellas se quejó de este sabor y decidió pues no utilizarlo. Prefería utilizar el omeprazol para calmar los síntomas que tratar esto. Esto va a ocurrir, ¿eh? Esto es el día a día de la praxis y estas cosas ocurren. ¿Qué solución le podemos dar con cualquier oleocap? Que las guarden en el frigorífico. Parece ser que este frío ayuda a que los aceites esenciales no se volatilicen tanto. Otro consejo, tomarlo separado de bebidas y de comidas calientes. ¿Vale? Podemos decir durante las comidas, pero no que se tomen algo caliente, o si no, fuera de las comidas incluso, para evitar esto, que no se dan todos los pacientes, ¿eh? Solamente se dan algunos, pero que bueno, que si les molesta, pues vamos a intentar recomendarles una forma de tomárselo de forma diferente. Si estas cápsulas a alguien se le ocurre morderlas, notarán el sabor fuerte, no se les va a quemar la boca, pero sí notarán un sabor muy desagradable. Son cápsulas muy concentradas, son aceites muy potentes. Si ahora queréis pasar alguno a olerlo, veréis que os diré, no los oláis directamente porque te pueden irritar las vías respiratorias, sino que simplemente se coloca el aceite esencial así, a una distancia prudencial, y ya directamente huele porque es un olor fuerte. ¿De acuerdo? Sí, dime. ¿Diluye un poquito de aceite de oliva, por ejemplo, las gotitas? Se puede diluir la canela o el orégano, ¿no? Hay gente que quiere utilizarlo puro. Lo puedes diluir en aceite de oliva, lo puedes diluir en miel, lo puedes poner en un yogur, lo puedes poner en miga de pan, pero por experiencia, cualquier cosa que hagas, el resultado va a ser muy desagradable. Pica. Pero no quemaría igual. No quema igual, puede hacer daño, ¿eh? En pacientes sensibles puede hacer daño. Pero en cualquier caso, a nivel práctico, te digo que los pacientes, cuando lo prueban una vez, no te siguen el tratamiento entero, lo abandonan antes. Entonces, por eso, yo soy muy partidario de utilizar los aceites puros, porque es verdad que es muy bonito, pero para aceites tan dermocáusticos como estos, siempre recomiendo las cápsulas y quitarnos de problemas. Una pregunta. Cuando has hablado de las extracciones, ¿sí? Has dicho que el clavo de olor y el laurel podrían ir bien para el dolor o hacer los efectos anestésicos. Has dicho que también serían como cicatrizantes. ¿Esto a qué se debe? ¿A qué se debe? Bueno, el eugenol de por sí, el componente del clavo, de por sí tiene una acción cicatrizante. Y en cualquiera de los casos, cuando hay cualquier herida, las pomadas suelen ser antibióticas. Tú al desinfectar favoreces que la propia piel cicatrice. ¿Y para parar la hemorragia o favorecer que haya coagulación se utilizaría? No, para una hemorragia No, con una extracción, ¿eh? Yo Con soy una dentista. vale. Al momento de acabar la extracción, Que estamos con una profesional. quitamos, ¿eh? Sí, para cortar una hemorragia lo más eficaz es el aceite esencial de geranio. Vale, de geranio. Porque para cortar una hemorragia, ¿vale? Me dice, porque ella es dentista, en el caso de una extracción dental, lo más eficaz es el geranio porque pertenece a la familia de los alcoholes, desinfecta y tiene un efecto específico antihemorrágico, con lo cual le puedes decir que se aplique 2 gotas, no irrita, en una gasita, localmente, y eso, cuando se corte ya la hemorragia, si le sigue doliendo, el geranio tiene un leve efecto analgésico, si le sigue doliendo mucho puede ir directo al clavo. Y sinergizado también, en el mismo algodón yo lo podría aplicar, las 2 gotitas y... Cuidado de todas formas con el clavo, ¿eh? Se puede aplicar, pero os recomiendo que antes de decírselo a alguien, que lo probéis vosotros mismos porque el sabor es fuerte y es dermocáustico. Tenemos que cortar aquí ya el turno de preguntas porque ya es la hora para hacer la primera pausa. Si os queda alguna me la podéis hacer luego si queréis, ¿vale? PubMed, ahora lo digo. Una cosa también,